Buenos Ya. días, jóvenes. Como hemos estado viendo en estas clases de arte, hemos visto en anteriores clases lo que vienen siendo los pintores, lo que quiere decir su pintura, lo que nos transmite a lo largo del tiempo. Ahora vamos a centrarnos a algo más actual, que es la novela gráfica. Por lo cual, vamos a empezar con qué es una novela gráfica. Es un formato que es una publicación con un guión. Generalmente siempre es un solo autor y es una única historia, o sea que tiene un principio y un final y no hay parte 2 o 3 o hasta 1000 como las de Spider-Man. Donde acá el dibujo y la narrativa se fusionan para presentar unas historias muy profundas y muy extensas que otros tipos de arte no tienen. Y por ejemplo, ¿algunos de ustedes puede darme algún ejemplo de alguna novela gráfica? La de Hellboy, maestro. Este, sí, es correcto. Hellboy es una historia gráfica. Ya que a diferencia de Spider-Man, Superman, no tenemos así del número 1 al 1200, que creo que ya está ahora, sino que empieza y concluye. Ya no hay muchas continuaciones, a menos que sí se pidan por parte de las editoriales. Pero es esto, en sí la novela gráfica es algo más profundo, con más arte. Y acá vamos a ver que sobresale todo en el desarrollo de los personajes, en el planteamiento de sus historias, las escenas donde ocurren. Y acá, como les decía, lo importante de toda novela gráfica es el desarrollo, que tenga un clímax y un final. Pero esto no serviría de nada si no tiene la capacidad de que te atrape, de que estés leyendo una y otra hasta el final. Y acá tenemos 4 ejemplos. El de Maus, que es una historia sobre el holocausto donde el autor refleja a los ratones como los judíos y a los nazis como gatos. Y es una historia muy atrapante. Igual ve de Venganza, que es una historia sobre, es una distopía sobre Inglaterra. Igual es muy buena, muy larga, muy profunda. El autor Alan Moore es un excelente autor. Acá vemos una de mis favoritas, All Star Superman. Es una historia donde Superman sabe que se va a morir y entre que sabe que se muere y hasta donde se muere trata de resolver todas las cosas que ha dejado a un lado y nos trata sobre la historia de Superman, qué significa el superhéroe. Y al final uno de mis favoritos es La llegada de Sean Tan, que trata sobre la inmigración. Este tiene la peculiaridad de que no tiene ningún diálogo, todo nos lo transmite con imágenes. Y a continuación les voy a poner una, que es cuando están llegando a lo que viene siendo la América que él está plasmando, donde nada más vemos el dibujo y es algo que nos atrapa, algo que lo vemos tan hermoso. Y, por ejemplo, si alguien quiere leerme lo siguiente, a ver, alguien que me Sí, lea para que maestro. participemos. Dice Gracias. análisis de texto, análisis de dramaturgia, creación de estilo propio, deben ser estéticos, envolventes, capacidad de conquistar con la historia. Ok, y acá vemos un ejemplo. Este es una tira de Frank Miller, de Sin City. Y acá su calidad del dibujo se relaciona con su historia. Si vemos el dibujo, es un dibujo así única, monocromático, algo violento, crudo, que es lo que trata la historia. Es una historia muy cruda, mucha violencia, y eso se ve reflejado en ese estilo de dibujo. A comparación con lo que vimos anteriormente, que es una historia de esperanza, estamos viendo acá los inmigrantes, cómo ven la ciudad como algo nuevo, maravilloso. En comparación de este dibujo que es crudo, violento, aunque no está haciendo nada de violento, se ve. Y, por ejemplo, acá, ¿qué no es una novela gráfica? Porque ahora han estado saliendo demasiadas novelas gráficas diciendo que lo son. Pero acá podemos diferenciarlas porque no cumple con lo anterior. No tiene un arte así que te atrape, no tiene una historia. Acá, Jules de Papier es pero es un gran cómic o tira. Son historias así de 4 paneles y ahí acaban. No tienen mucha continuidad. Es como leer una tira del periódico y por esto no es una novela gráfica. Y ahora quiero que alguien participe y me diga cuál de estos dos sería una novela gráfica. El que quiera participar. Por ejemplo, Oscar, no te hemos escuchado. Sería el de From Hell, la Este, novela gráfica. sí, correcto.
Esta es una historia sobre Jack el Destripador y, por ejemplo, podemos ver en las imágenes cómo hay una secuencia de imágenes, cómo se están presentando los personajes, cómo están, lo que sienten en el último panel, a comparación de la historia de Frida Kahlo, que vemos que el dibujo está algo sencillo. Estamos viendo la guía de los paneles, cómo van siguiendo y es algo que no fluye demasiado, como que se queda corto. Además que la historia le hicieron como una Frida Kahlo luchadora por los derechos de la mujer, muy feminista. Como hemos visto en clases anteriores, esto no es cierto, es todo lo contrario, pero la han pintado con un cambio más radical a lo que viene siendo Frida Kahlo. Y nos vamos al siguiente tema. Para la siguiente clase vamos a ver qué es el manga, que es igual un estilo de novela gráfica, pero por su complejidad y su arte necesitan tener su propio tema. Y por último vamos a empezar con dos preguntas. De lo que hemos visto, ¿qué es lo más importante de la novela gráfica? ¿Son los dibujos, la historia? Exactamente, que el dibujo sea algo artístico, que veamos que es algo hermoso y que la historia nos atrape y sigamos teniéndola. Y si creían que nos íbamos a ir sin clases, no. Vamos a hacer igual una video reseña como las clases anteriores. Van a escoger una de las siguientes obras que escogí para ustedes. La primera, I Kill Giants, que es una historia sobre el crecimiento de un personaje femenino, bien hecho, bien estructurado, que es cómo crece y se afronta su realidad. También tenemos Sin City de Frank Miller, que como les decía que es básicamente lo contrario, una historia violenta, cruda. Y por último, una de mis favoritas, el que les decía de Superman. Para esto van a hacer una reseña de 5 minutos en que me desarrollen una de estas obras. Y por mi parte sería todo en esta clase. Gracias, maestra. Gracias, maestro.